Sí. Sale el presidente. Se retira el presidente Javier Milei, es la imagen que estábamos esperando. Junto con Karina Milei, están saliendo del Hotel Libertador, están en el hall de este hotel, en la zona de retiro. Y allí lo vemos, está por salir el presidente Javier Milei. Presidente, ahí saluda el presidente a la militancia aquí presente. El presidente Javier Milei, a ver si se que se acerca a sube decirle a la camioneta oficial de presidencia de la Nación. Allí lo vemos, va a saludar a la militancia del otro lado. Vamos a ver si lo podemos seguir. A ver si tenés unas palabras. Allí se está acercando el presidente Karina, junto con Karina ganadora Milei. de esta elección. Es sí. la imagen de la noche, Hugo. Vamos a movernos para ver si podemos tener la palabra del presidente Javier Milei. Mientras que se retira, allí lo tenemos con la militancia al presidente Javier Milei. Ahí se Vamos a acerca. acercarnos. La tabula rasa implica que también habla con el presidente Macri. La tabula rasa es para todos aquellos que quieran abrazar las ideas de la libertad. ¿También el presidente Macri? Ahí está el concepto. Hubo la palabra del presidente. Bien. El textual, Metiste la pregunta, que incluye Pablo, la tabula rasa. Sí, también incluye al expresidente Mauricio Macri. Allí lo vemos, a Javier Milei junto con la militancia. A las 11:30 de la noche se retira del Hotel Libertador de Retiro. La palabra más esperada. Se activa el protocolo de seguridad. Hugo, Laura, Maxi. Se saca algunas selfies, algunas imágenes. Y así se retira Javier Milei de esta noche victoriosa. La elección, el triunfo de La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires. Muy bien, ahí la palabra del presidente ante tu pregunta. Si incluye la tabula rasa al expresidente o al presidente. Pero evitó responder, Hugo. Bueno, ¿no? dijo es para todos, ¿no? Bueno. Fue inclusivo, pero Sí. no le respondió estrictamente sobre Macri, ¿no, Pablo? Pero lo incluye, porque dijo para todos. A ver. Incluye a todos. Vamos a ver si podemos seguir hablando con el presidente. ¿Y qué va a decir? No lo incluye a Macri. Bueno, No, a Macri no. pero la idea es que te incluya a todos. Me parece que es la misma que vamos a repasar ahora dijo Adorni, ¿no? Maxi cuando ganó dijo tabula rasa para todos los que quieran. Incluye a todos los que se quieran sumar a la Libertad Avanza. Claro, pero yo no lo veo a Macri. ¿Espera el llamado de Macri, a Scioli, presidente? Imagínate que incluye a No todos lo los que se veo quieran a sumar ¿Espera el Macri llamado de Mauricio sometido a Macri? Milei. Digamos, no espero nada, digo, o sea, los que quieren venir, vienen y abrazan la... ¿Pero lo tiene que llamar el presidente Macri? Clarísimo. La tabula rasa es violeta. Exacto, claro. Bueno, Todos los que quieran tener el color boleta en la violeta, el color violeta en la boleta, Bueno, pero eso pueden sumarse implica, a la ciudad de la libertad. implica subsumir al PRO en el color violeta y yo no lo veo a Macri en esa sintonía. Bueno, pero ese es el posicionamiento No, de no, Milei que claro, viene claro. demostrando en el último tiempo también, ¿no? Me parece que ese es uno de los grandes conflictos. a ver, Pablo. Sigue el presidente, ¿eh? Contanos. Karina, bueno, allí también tenemos a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, saludando a la militancia. Karina, contenta con el resultado. Usted es la gran ganadora. Es la gran ganadora. Bueno, la palabra de Karina Milei la vemos con la militancia. Sí. Es una palabra que también es muy buscada porque no habla justamente con la prensa. Allí se retira Karina Milei junto con el presidente Javier Milei. La secretaria general de la presidencia con su custodia. Se están retirando Hugo, Laura, Maxi de este Hotel Libertador. Bueno, buenas imágenes, buenas respuestas, o al menos algunas que no dio para otros medios, por lo que vemos. Buena ubicación, acertaste allí con la pregunta y por lo menos hubo una respuesta. La idea es, el concepto que deja esta elección es, todo el que se quiera sumar a la administración central, bienvenido sea, pero me parece que lejos de lo que se había hablado en algún momento, Gabriel, sobre coaliciones, alianzas, ¿no? Lejos del 2024, en donde yo creo que está el principal error de diagnóstico estratégico del PRO y del Macri, que es que pensaban que iban hacia una especie de Juntos por el Cambio con La Libertad Avanza liderando, el PRO acompañando y algo del radicalismo a nivel federal. Ese esquema 2024 pensaban que con el acompañamiento legislativo iba a terminar
de alguna manera con un acuerdo electoral. No sucedió. Incluso en el 2025, cuando apareció Libra, Davos, el 3,7% de inflación, Milei tampoco cedió y creo que en algún sentido el macrismo se vio desnudo y entendió de que iban por ellos cuando le colocaron como candidato a Manuel Adorni, cosa que no esperaban tampoco. Es que en esta elección fueron por ellos, ¿no? Por el macrismo, no tanto por el kirchnerismo. Claro. Pero ahí la Libertad Avanza tenía dos opciones, ¿sabes? Que tenía dos opciones. O sea, o se conservaba en la consolidación de un partido político buscando pureza y no haciendo alianzas, o uno podría decir, bueno, quizá en la sostenibilidad, en la gobernabilidad hacia adelante, porque pues seguramente el gobierno va a tener problemas en lo económico a lo largo del tiempo y podía de alguna manera apoyarse en sus aliados. Bueno, decidió que ese no iba a ser el esquema. Sí, lo que pasa es que yo sino más bien a eso le veo primero. un problema, que es el siguiente. Si hacemos la analogía con el 2005, cuando Kirchner le gana a Duhalde, él ya tenía mayoría en las dos cámaras. No es el caso de Milei. Milei necesita a los votos del PRO para consolidar su programa de reformas económicas. Entonces esto probablemente lo retrase en sus reformas económicas. Esta es la gran diferencia, ¿no? Que está liderando un espacio que es más chiquito de lo que era aquel espacio. Tenemos un posteo del PRO de ahora mismo, lo vamos a repasar justamente, y también un posteo de Adorni. El cambio es una batalla infinita. Bueno, respuesta contundente. No hay acuerdo posible, me parece, ¿no? Acá la idea de la batalla política, me parece, está planteada, ¿no? Gabriel, ¿qué decís? Y Maxi. aparte que se suma a eso que las confrontaciones personales dejan huella, más allá de las lógicas estratégicas que uno dice, bueno, qué bueno sería que se alíen en la provincia de Buenos Aires porque es lo natural para enfrentar al kirchnerismo. En realidad, digamos, trabajando con líderes te das cuenta de que hay veces que se meten las cuestiones personales, ni hablar de ego, pero en este caso confrontaciones personales que en la ciudad de Buenos Aires realmente fueron muy duras. Yo te diría que el 80% son cuestiones personales. Y si hoy decís hoy, bueno, tal vez más adelante no es así. Está todo muy sensible. No lo veo a Macri uniéndose o subsumiéndose, y sí lo veo apoyando. Vos me preguntabas de la provincia de Buenos Aires, alguna candidata, como lo hizo Larreta, y quitándole votos a la Libertad Avanza, y una estrategia peligrosa porque Cristina Kirchner se va a presentar. Sí, acompañando a Kicillof. El peronismo tiene vocación de poder desde siempre, Sí. saben cómo organizarse mejor. ¿Qué decís, Maxi? No, sí, y el gobierno requiere, después de octubre, aún en el mejor escenario posible, si hiciera una elección de más del 40% a nivel nacional, como hizo Macri en el 2017, y tendrá 80, 85 diputados. El PRO, en vez de tener 40 y pico, tendrá 20. Es decir, gran parte se lo sacará al PRO esos diputados. Y en vez de tener 6 senadores, tendrá 15 o 16 senadores. Es decir, igualmente va a necesitar negociar fuertemente. Claro. No solamente con el PRO, sino con los gobernadores, con el peronismo no kirchnerista. Es decir, va a requerir todo un ejercicio de negociación muy importante. Me parece que eso lo tienen en claro, porque tampoco con el PRO basta, digamos. Si hubiera un acuerdo específico con el PRO, aún así requieren negociaciones. Lo que está claro es que el gobierno está planteando, nosotros queremos tener un partido, queremos liderar ese partido, no queremos hacer ninguna alianza al estilo Juntos por el Cambio. Acá el poder no se comparte, el que no está de acuerdo es echado inmediatamente. Me parece que hay un estilo de conducción totalmente distinto al que ha tenido Mauricio Macri en su momento. Y por ahí se asemeja más al estilo de conducción del peronismo, ¿no? No el último. Bueno, hay verticalismo, pero claro. No al cachivache de Alberto Fernández, sin duda, sino pero a la estrategia de poder que han tenido otros líderes del peronismo. Sin los diputados y los senadores que tenía el peronismo. Exactamente. Este es el problema. Con el tipo de comunicación, sin ninguna duda, hay una comunicación muy vertical. Muy vertical, sí, de alineamiento, de provocación. Es riesgosa la estrategia. Bueno, la estrategia es riesgosa, por ahora les resulta porque está basado en la economía. Creo que porque tiene el crédito de no ser de la casta política o no contar con antecedentes tan malos como los que cuentan los dirigentes, y porque del otro lado, sea el kirchnerismo, sea el PRO en este caso, han facilitado que el fenómeno Milei se siga instalando, lo decimos de ese modo como algo que nos sorprende. Yo creo que le erraron casi todos los encuestadores, salvo 2 o 3, ¿no? Giacobbe fue uno de los que acertó bastante bien.
Nehamsky a último momento también se acercó. Estoy pensando, no hay mucho más. Casi todos daban a Santoro como ganador. Y de hecho el gobierno, con un segundo lugar, ganándole al PRO, se sentía satisfecho, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y creo que aporta a lo que estabas diciendo, que yo creo que la sensación que tienen desde el gobierno es que en el 2023 se optó por este tipo de liderazgo, por un liderazgo audaz, disruptivo, que marque la cancha y determinado a conducir. No puede perder ese espíritu ni esa esencia porque estaría incumpliendo el contrato, que a la vez la contracara de esa situación es pegarle a la casta, es atacarlos en sus casas de modo directo. Digo en sus casas, digo en sus distritos, para que no sea muy personal. Sí, sí, claro. En todos los distritos que correspondan para consolidar un partido y un cambio profesional. A toda la casta menos a Rovira, digamos. A todo el resto de la casta menos a Rovira. Creo que ese rechazo a la política lo expresó la gente que solo fue a votar en un 53% de los porteños, ¿no? ¿Sabés qué? Con el dato de vos la fíjate baja lo que hace el participación. presidente para desmentirlo de Rovira, dar su celular y dice, mirá, ve que no me... No, está bien, más allá de eso, quiero digamos, decir, ¿no? Pero la baja participación viene no hay una sucediendo, condena pública a Rovira, a sus senadores. Veremos más adelante. obvio. Lo que pasa es que ahí hay una agenda la hay. muy política y del círculo rojo. O sea, el tema ficha limpia, No es algo que- cuestiones no es sociales, algo que metro cuadrado, permee. esta Que fue una permee. elección 100% nacional y ahí está el Coincido. resultado. Alguien que prácticamente no hizo campaña, y a la vez de no hacer campaña, solamente se escudó en lo nacional. La lógica de hizo Milei, campaña? Adorni es una campaña de yo soy Milei. Estuvo con Milei el es- presidente en un montón de lugares. Pero en la por ciudad, supuesto, ¿cómo pero digo, no? la campaña dura, con los spots, con los Bueno, videos. pero Hizo el presidente, 1 o 2 spots a ver, el presidente basado en tiene Bullrich y Milei. poder de fuego, lo estuvo acompañando en un montón de barrios y de lugares y, o sea, ya por el solo hecho de ser presidente tiene una posición dominante. Y es cierto que Adorni se consolida como una figura clave del actual gobierno. Y habló de este modo, mirá. Lo cierto es que la gente tomó una decisión y la decisión que tomó en definitiva es que el instrumento para el cambio es la Libertad Avanza. El instrumento para el cambio somos nosotros. Así que invitamos a todos, absolutamente a todos, los que quieran apoyar este proyecto, apoyar un cambio en serio en el país, dejar los egoísmos de lado, dejar los personalismos de lado, dejar las mezquindades y sumarse a esto que se llama La Libertad Avanza. Señores, tabula rasa. Este es el espíritu de La Libertad Avanza. Todo aquel que acompañe nuestra agenda es bienvenido, venga de donde venga. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Y ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Gracias. No sé si es novedoso, pero al menos es audaz. Le dice a todos los demás que dejen las mezquindades y los egoísmos de lado y que se sumen a la libertad. Que se suena él. Sí, porque la lógica es de instrumento electoral. Pero era el concepto inicial de Milei, ahí lo verías al doctor Mariano Cunio Libarona, Diego Scioli, Guillermo Franco. Es decir, hay un armado, el propio Sebastián Pareja, el armador a nivel nacional. Es la idea, si vos estás de acuerdo con el proyecto de Milei, no importa si viniste de la cámpora del kirchnerismo, del peronismo, del masismo o del PRO. Bueno, es un poco lo que hizo el kirchnerismo con la transversalidad, ¿no? Y recordemos que también cuando el kirchnerismo empieza a hegemonizar a partir del 2003, el no peronismo tardó en surgir. El PRO, el macrismo, lo que fue Juntos por el Cambio. Y vos hablabas de facilitadores. Un facilitador gigantesco que tiene Milei es que del otro lado no tiene un referente, no tiene un contrincante. Y Santoro, que asomaba como tal, hoy no le fue tan bien por los datos que se lo daban como ganador previamente. Así es. El contrincante permanente es Cristina, que vamos a ver si sale o no a la cancha en esta elección. Sí va a ser muy interesante ver a partir de la semana que viene. El gobierno necesita tomar las medidas para el blanqueo o para el ingreso de los dólares del colchón. Eso se va a instrumentar a través de un decreto, pero tengo entendido que va a haber, lo dijo el propio Adorni, un proyecto de ley que modifique 3 leyes. Hay que ver si lo envían inmediatamente ahora o en septiembre con el presupuesto del año que viene. Hace 2 años no tenemos presupuesto. Lo cierto es que si lo envían ahora, bueno, ahí habrá que ver el principio de revelación. Durísimo el principio de revelación. Habrá que ver, no cómo vota el kirchnerismo, Unión por la Patria. Habrá que ver cómo vota el PRO,
habrá que ver cómo votan los aliados no kirchneristas, es decir, habrá que ver, el gobierno necesita eso como una medida muy importante del plan económico para que ingresen los dólares del colchón en los próximos meses. Entonces, y después tiene muchas cosas en la agenda legislativa después de octubre. El presupuesto, reforma impositiva, reforma previsional. Por otro lado, tampoco Macri puede votar en contra de lo que la gente quiere, ¿no? Claro. Entonces también está compelido a acompañar, más allá de que hayan quedado heridas. Es que ese es el dilema en lo que se encuentra el PRO, que es muy duro, digo. Que ¿por qué no acompañarían en la lógica? Porque estoy herido. Porque estoy herido, porque me lastimaron en una campaña. La conformación de la comisión investigadora de Libra en diputados también, con las autoridades. Ahora, Libra no le entraron balas a Milei con Libra. Pero hay muchos temas que van a pasar por el Congreso y hay que ver ahí. Sí, pero digo, en la sociedad, un poco lo que decías vos. Me parece que es un tema más del círculo rojo, ¿no? El tema de Libra. Hablando de esto, Maxi, ¿cómo reaccionan los mercados? Vos que tenés mucha experiencia en esto mañana, para vos con un triunfo del gobierno tan contundente, o al menos claro. No, yo creo que en este momento el gobierno está en un proceso en el cual se están esperando algunas cosas, ¿no? Para adelante, justamente lo que decíamos, los dólares del colchón, ver cómo se consolida la estabilidad cambiaria dentro de las bandas y demás. Hasta ahora la unificación cambiaria ha sido exitosa, el levantamiento del cepo, tal vez pueda haber una reacción positiva, depende mucho también del escenario internacional. Sin duda es una buena noticia para el oficialismo salir primero, que no aparezca Santoro en el primer lugar, pero no veo que sea una elección en el cual estuviera en juego la credibilidad del gobierno, la construcción política. Sin duda, Milei festejando y el gobierno festejando el triunfo, y bueno, aporta, digamos, al rumbo económico, ¿no? A la idea de, bueno, la Argentina va a sostener este rumbo. Pero todos están viendo por delante la provincia de Buenos Aires y sobre todo la provincia octubre. Es fundamental, mucho más importante que la ciudad. Mucho más importante. Claro. Bueno, después vamos a repasar medios internacionales. El País titula: Milei aplasta a Macri en Buenos Aires en su guerra por el control de la derecha. Este es un título